es lo que marca principalmente la diferencia, porque Argentina ha emprendido una política, una reestructuración obviamente liberal, obviamente desreguladora de los mercados laboral y con muchos cambios radicales que se están haciendo, políticas de shock para contener la inflación, que es una de las principales preocupaciones, pero también obviamente para generar riqueza, desarrollo y crecimiento económico. Por su parte, Bolivia, sin hacer muchos cambios, mantiene un modelo que muchos dicen que está agotado, y que, bueno, efectivamente estamos en una situación muy compleja en la que definitivamente se requieren hacer ciertos cambios, como los que se está haciendo en Argentina con cierto éxito, como lo decías, porque se ha llegado a contener en cierta manera la inflación, y las previsiones para el próximo año son bastante buenas. Eso no ocurre en Bolivia, que al contrario, si bien no hay inflación o la inflación está bastante controlada, hay ciertos indicadores que sí marcan una alerta. No hay buenas previsiones para el próximo año, y en ese sentido obviamente hay que hacer algunos ajustes, y lamentablemente esos ajustes tienden a cargar o a ser duros para la gente que menos tiene en general, ¿no? Y esa es una de las críticas que justamente se le hace a la política del presidente Milei en Argentina, que dijo que el costo o la carga de las reformas iban a ir sobre la casta, es decir, sobre los políticos que habían generado este desastre o este mal momento de la economía argentina. Sin embargo, ahora estamos viendo que la carga, el peso de estas reformas no están yendo sobre la casta, o no solamente sobre la casta, sino en gran parte sobre el pueblo, que está muy molesto, que hay gente que está pasándola mal, y que obviamente eso es algo que también hay que considerar a la hora de hacer estos cambios tan radicales. Entonces en Bolivia efectivamente también puede ocurrir algo así, sobre todo con el tema de los subsidios a los hidrocarburos, que es la principal carga para el Estado, y digo esto porque uno de los ajustes más necesarios que se tienen que hacer es justamente reducir el déficit financiero del sector público, ¿no? Que en este momento gasta más de lo que ingresa, y eso se da principalmente por el subsidio a los hidrocarburos y a ciertos alimentos que generan un costo muy alto para el Estado. Entonces esas son las reformas que hay que hacer, pero claramente son costosas en términos de popularidad política, y generan obviamente un impacto muy duro para ciertos sectores de la sociedad que definitivamente no están en condiciones de atravesar ahora un momento difícil, ¿no? Pero bueno, en general eso podríamos decir en comparación de una y otra economía. Bien, doctor, respecto al modelo económico, que es seguramente en definitiva son otras políticas las que está aplicando Argentina, y en cuanto a nuestro país, el modelo económico es que no es el adecuado, haciendo esta comparación con Argentina. Bueno, desde mi punto de vista creo que se necesitan hacer ciertas reformas, girar un poco más hacia lo liberal, hacia la libertad económica, para un poco quitar la carga sobre el Estado, ¿no? El presupuesto. El gasto público es muy alto, y efectivamente ayudaría mucho si se tiene una línea un poco más parecida a la de Argentina, que todavía está en veremos, ¿no? Que todavía no se sabe si realmente va a lograr lo que se quiere, pero por los primeros indicadores parece que están yendo por buen camino. Ahora, lo que también se ha podido ver es que hay un efecto en las relaciones comerciales de los dos países, ¿no? Porque así como antes habían muchos productos argentinos que llegaban a buenos precios a Bolivia, ahora eso se ha revertido, ¿no? Y en todo caso, por el aumento de precios en Argentina, los productos bolivianos son los que más bien tienden a ir hacia la Argentina y venderse allá, ¿no?
Y eso, según decían las autoridades acá, puede generar un desabastecimiento en temas de alimentos principalmente. Entonces hay un efecto también de ida y vuelta que tiene serias consideraciones. Y también está el tema del gas, ¿no? Que es un tema importante entre los dos países, que ya no le estamos vendiendo en los mismos volúmenes, pero bueno, Argentina ha saldado su cuenta que la tenía impaga durante varios años, y ahora ha dicho, si bien ha dicho que va a comprar algo más, definitivamente eso no va a ser en el largo plazo, porque Argentina se ha convertido en un productor de gas con sus recursos en vaca muerta, que lo van a convertir más bien en un productor, un exportador de gas, ¿no? Y ya va a dejar de necesitar a Bolivia como su proveedor. Entonces todas esas cosas también se están jugando, y por otra parte en lo político, también el ingreso de Bolivia al Mercosur, que es también muy importante y que depende en gran parte de la buena voluntad de la Argentina, así como de los otros países, pero en ese sentido parece que no hay muy buenas relaciones, o por lo menos no se ha visto una aproximación entre las autoridades debido a esas diferencias ideológicas. Y es más, en el último tiempo han habido acusaciones de parte de la ministra de Seguridad argentina, que ha dicho que en Bolivia hay 700 milicianos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entonces esas cosas obviamente han tensado las relaciones, y en este momento podemos decir que no estamos en la mejor situación para pensar en un ingreso de Bolivia al Mercosur y para pensar en nuevos negocios y más entendimiento entre los dos países. Bien, ¿y qué aspectos debería considerar o cuidar Bolivia para retomar el rumbo de crecimiento y saldar esta dificultad a nivel internacional de escasez de divisas, doctor? Bueno, como te decía, creo que una de las principales medidas que hay que tomar es reducir el gasto público, porque en este momento está totalmente desbalanceado, hay un déficit que se está arrastrando durante mucho tiempo y que habría que corregir, ¿no? Entonces, para ello, obviamente hay que reducir los gastos, achicar el Estado, y sobre todo revisar el tema del subsidio a los hidrocarburos y también del tipo de cambio. Creo que esas medidas son urgentes y bueno, obviamente no son muy atractivas desde el punto de vista político para el gobierno, pero alguien las tiene que tomar, ¿no? Y si no se hace ahora, se tendrá que hacer en algún momento en el futuro. Bien, ahora ya yéndonos hacia Europa, doctor, hablemos respecto a Rusia y China, ya que el presidente Vladimir Putin ha viajado a China en medio de la guerra frente a Ucrania para pedir ayuda a China. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Bueno, no es que Rusia lo pone en esos términos, ¿no?, de pedir ayuda, sino que más bien lo que busca proyectar Vladimir Putin con su visita a China es que tiene un aliado muy leal, muy serio, y que además están desarrollando proyectos importantísimos, ¿no? Como el de la energía, en el que Rusia provee de gas y petróleo a la China, y se constituye, según ha dicho Vladimir Putin, en el pilar de la industria de la energía a nivel mundial. Entonces son negocios enormes que se están haciendo, y que además se está desarrollando proyectos tecnológicos entre ambos países, en varios sentidos, para desarrollar, por ejemplo, los vehículos eléctricos, en el que, bueno, no sé cuál será el papel de Rusia en esa parte, pero así lo han anunciado, y eso marca un entendimiento efectivamente muy cercano, ¿no? Las dos potencias que más preocupación le generan a Estados Unidos están muy unidas, y eso obviamente es tomado muy en cuenta por Washington, porque es, digamos, que el peor escenario que podríamos imaginar, que viene ya desde hace muchos años, esta situación,
pero que bueno, Estados Unidos también lo ha permitido y lo ha propiciado, ¿no? En cierta forma, al dejar que las cosas o que tanto Rusia como China generen anticuerpos y antagonismo hacia Estados Unidos, y que ahora al reunirse señalen esa situación, ¿no? Ambos criticando el sistema de seguridad mundial que está gobernado por Estados Unidos a través de ciertas alianzas militares que de acuerdo a Rusia y a China no generan una estabilidad geopolítica en el mundo. Y por tanto tienen que cambiar, ¿no? Tiene que haber una reforma del orden internacional, y lo han dicho así, que sea un orden multipolar y diferente, ¿no? al actual, que se rige por el liberalismo básicamente. Entonces, bueno, es una visita muy importante, es un encuentro que ha generado muchos comentarios en todo el mundo, y que reafirma, ¿no? esta cercanía que hay entre Rusia y China. Doctor, ¿cómo podemos entender o cuáles son las claves de las líneas de comunicación en el occidente? Bueno, la comunicación en el occidente se está dando principalmente en términos de geopolítica a través de estas alianzas militares que justamente critican Rusia y China, ¿no? A través de la OTAN, que es la alianza militar entre Europa, Estados Unidos y Canadá, y otras alianzas que Estados Unidos ha ido tejiendo en los últimos tiempos para aislar a China principalmente, ¿no? Que es el Quads, por ejemplo, donde participa Japón, India y Australia, el AUKUS, donde participa el Reino Unido y Australia también para el desarrollo de submarinos nucleares, y otros tipos de acuerdos, ¿no? Que están en la zona de influencia de la China y que Estados Unidos los está dirigiendo. Entonces esas son las líneas de comunicación efectivamente que preocupan a China y a Rusia, pero que ellos también tienen sus propias alianzas, ¿no? Recordemos que la Organización de Cooperación de Shanghái también incluye a ambos países, y en esa organización también está la India. Y la propia Rusia también tiene el Tratado de la Cooperación de la Seguridad Colectiva, donde participan varios países exsoviéticos y la propia Irán, ¿no? Entonces hay ciertas redes, digamos, en ambos lados de lo que es la anglósfera y la sinósfera, o el occidente global y el este global, que es como ahora se define a estos dos polos de poder, que son alianzas militares básicamente, que están tejidas, que están listas para enfrentarse, ¿no? Las unas con las otras. Y eso es lamentable porque estamos en una situación muy parecida a lo que fue el preludio a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera Guerra Mundial, donde justamente se tejieron estas alianzas, se hicieron acuerdos en esa época secretos, que detonaron finalmente la guerra mundial, ¿no? Entonces, en esta situación, además, donde ha surgido o ha resurgido el nacionalismo muy fuertemente en varios países, donde hay proteccionismo, donde la globalización está en caída, hay mucha preocupación porque se desate un conflicto mayor que pueda terminar básicamente con la existencia de la humanidad, en el sentido de que si se usan armas nucleares, obviamente estaríamos hablando de una destrucción masiva nunca antes vista. Entonces es muy preocupante lo que está pasando, es grave, porque no solo además es el conflicto en Ucrania que enfrenta a Rusia y a Ucrania, sino además el conflicto en Israel y Hamas, que también involucra a otra serie de países, y el posible conflicto que se pueda detonar en el estrecho de Taiwán entre China y Taiwán, que además es otro conflicto latente que podría ser el tercer frente en todo esto, esta marasma geopolítica. Entonces, bueno, es un momento muy complicado, difícil, delicado, que bueno, ojalá que se pueda resolver políticamente, como lo están planteando algunas figuras de la política. Bien. Pero bueno, que como podrás ver, yo lo veo un tanto con ojos pesimistas, porque
definitivamente hay muchas razones por las cuales estar preocupados, ¿no? Bien, doctor, hablando respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿qué temas de fondo podemos mencionar o identificar con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania? Bueno, el conflicto se ha alargado ya más de 2 años, cuando debió haber sido un conflicto rápido en el que Rusia tome toda o parte de Ucrania, pero hasta ahora no se define este conflicto, y el apoyo de Estados Unidos obviamente es fundamental para Ucrania, que en estos momentos está siendo presionada muy fuertemente, porque no solo Rusia ataca la parte este y sur de Ucrania, como lo ha venido haciendo, donde ya tiene avances territoriales, sino que ahora ha incursionado por el noreste, por la región de Kharkov, donde hay muchos problemas también y que ya se han evacuado ciertos poblados. Entonces la presión es como una tenaza rusa sobre Ucrania, que en estos momentos están tratando de avanzar lo más posible, porque Ucrania no ha recibido aún la ayuda de Estados Unidos, que está en camino, que recién va a llegar en términos de material bélico, de armas, tanques, aviones, que van a llegar, misiles y sobre todo municiones, para obviamente la defensa de Ucrania, ¿no? Entonces, mientras eso está en camino, Rusia aprovecha para atacar duramente a Ucrania, donde más duele, en las ciudades, además con bombardeos, y esto obviamente está generando mucho sufrimiento, y la clave obviamente va a ser cuánto puede recuperar Ucrania una vez que ya tenga las armas y las municiones que están en camino. Ahora, de acuerdo a algunos expertos en el tema militar, dicen que eso no va a ser suficiente, porque lo que más le falta a Ucrania son soldados, ¿no? Son personas que puedan ir a defender su territorio, y lamentablemente no tienen lo suficientes, y hay una resistencia, porque también hay un hartazgo y un cansancio por la guerra, una resistencia de los jóvenes a enlistarse en el ejército y ir al campo o al frente, ¿no? Entonces, por tanto, Ucrania ha cambiado sus reglas, sus leyes, bajando la edad de conscripción en el ejército de 27 a 25 años, e incluso ahora proponiendo que los presos en las cárceles también puedan asistir al frente de batalla para ayudar, ¿no?, a estos esfuerzos. Bien. Entonces yo creo que en eso va a estar la clave, y ahí puede definirse también la guerra. Doctor, y respecto a la OTAN, como mencionaba, Dmitry Peskov, portavoz de Rusia, ha señalado que el ingreso de la OTAN al conflicto de Ucrania con Rusia significaría una inminente guerra con Occidente. ¿Eso ya se podría traducir quizá a una tercera guerra mundial? Sin duda, si la OTAN ingresa a la guerra, definitivamente esto se dispararía como una guerra mundial, definitivamente, porque involucraría a muchos países y, bueno, posiblemente no mundial, pero sí un conflicto de grandes proporciones, en los que habría una destrucción masiva, ¿no? Muy preocupante. Y efectivamente, ¿no?, la OTAN se ha fortalecido en el último tiempo, se ha expandido además con la inclusión de Finlandia y de Suecia, que ya son miembros de la OTAN, países que históricamente habían sido neutrales y que ahora ya son parte de la alianza militar. Entonces, una de las claves también aquí es qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, para definir cuál va a ser la aproximación el enfoque que vaya a adoptar la OTAN, ¿no? Y obviamente el principal actor, que es Estados Unidos. Entonces sí, hay muchos temores de que un involucramiento de la OTAN lleve a un escalamiento del conflicto, y eso ha sido así desde el principio de la guerra, pero afortunadamente hasta ahora no ha sucedido, ¿no?
y esperemos que no suceda y que más bien se encuentre una solución diplomática entre Ucrania y Rusia que salve la situación. Ahora es muy difícil que eso ocurra porque tendría que haber una cesión territorial, ¿no? Y ahí está el punto de decisión, que obviamente Ucrania no va a estar dispuesto a ceder territorios y Rusia no va a estar dispuesta a retirarse sin al menos lograr un avance en términos territoriales. Bien, doctor, se aproximan también las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cuál cree que sea el escenario político para este país? Efectivamente, claro, las elecciones en Estados Unidos pueden cambiar mucho las cosas porque va a haber un recambio, al parecer, según las encuestas. Trump podría volver a ser presidente y ahí cambian muchas cosas en el mundo porque el enfoque de política también es más, o es muy diferente, ¿no? Bueno, según Trump, él resolvería en 24 horas el tema de Ucrania, pero no creo que sea tan fácil, primero porque, como digo, hay una disputa territorial, hay obviamente elementos del nacionalismo ucraniano y ruso que están involucrados y que es muy difícil de resolver por más de que se tenga una gran creatividad y grandes ideas y los contactos y la presión política que pueda ejercer Estados Unidos. Entonces es difícil creer que Donald Trump pueda resolver las cosas y en todo caso, según algunos analistas, las puede agravar por cómo él maneja las cosas. Entonces hay una expectativa muy grande respecto a lo que pueda pasar, porque además el Partido Republicano de Donald Trump es el que ha impedido, el que no ha querido continuar con la ayuda a Ucrania. El retraso que ha habido del envío de más armas y municiones ha sido justamente porque el Partido Republicano se ha opuesto a que eso ocurra. Y la lógica de Trump es dejar de gastar dinero en Ucrania, ¿no? Aunque sabemos que ese dinero se va a empresas norteamericanas, a empresas estadounidenses de armas, que están generando muchísimo dinero y una economía para el mismo Estados Unidos que es muy importante. Entonces, bueno, eso en el caso de Ucrania, pero también en el lado de China es algo grave porque en realidad para Estados Unidos el principal adversario del mundo es China y no Rusia. Y ahí Donald Trump es justamente quien ha iniciado la guerra comercial y tecnológica que está vigente todavía contra China, que ha generado efectos comerciales para todo el mundo, ciertas oportunidades para algunos países y perjuicios para otros, que se puede además acrecentar, ¿no? Se puede incluso escalar tal vez esta guerra comercial que existe actualmente entre China y Estados Unidos. Y bueno, y Trump tiene seguramente esa intención, ¿no? De seguir tratando de contener a China. Bien. Doctor, estos últimos días se ha hablado de la falta de liquidez en Estados Unidos. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿podemos hacer una ecografía o podemos hablar a nivel mundial? ¿Cómo estamos económicamente y políticamente? Sí, bueno, para Estados Unidos el tema de la liquidez no es tan grave o no es una preocupación tan importante porque ellos tienen la posibilidad de imprimir dólares, ellos tienen la máquina de hacer dólares. Entonces, si hay falta de liquidez, obviamente lo que van a hacer es imprimir billetes, que es lo que han estado haciendo para enfrentar esta situación y para pagar además sus deudas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es el país que más dinero debe, que más deuda tiene en el mundo. Entonces, no es un tema muy preocupante, pero lo que sí es preocupante es la inflación y el bajo crecimiento, ¿no? Es decir, esta inflación en la que está la economía estadounidense, que son las preocupaciones más grandes y que además pueden definir la campaña electoral de un lado al otro. Se le critica mucho a Biden
que no está haciendo lo suficiente por contener el aumento de los precios y que la economía no está yendo muy bien, ¿no? En general. Ahora bien, no sabemos si Trump va a tener la posibilidad de revertir esto, ¿no? Pero en general creo que la economía de Estados Unidos, en comparación, por ejemplo, con la economía de Bolivia o de Argentina, está mucho mejor. Y también en comparación con la economía de Europa o incluso de Rusia, que están en serias complicaciones y que realmente le están pasando mal en estos momentos por las sanciones económicas y por la situación económica mundial que está muy complicada. Entonces, en síntesis, creo que la economía de Estados Unidos, si bien está atravesando un tiempo difícil, no es el más grave de todos, ¿no? Ha habido tiempos peores en la historia que también se han sabido sobrellevar. Y bueno, en general el mundo está viviendo una transición, un recambio, ¿no?, de estos grandes poderes, una reconfiguración en la que vemos que hay un declive de Estados Unidos, que a pesar de que sigue siendo la primera economía del mundo, pronto va a dejar de serlo, porque China lo va a igualar y superar, y porque además ya no genera esa confianza y esa adhesión que tuvo en cierto momento. Entonces, parece que el mundo está en transición hacia un nuevo momento, hacia un nuevo orden internacional, en el que posiblemente también tengamos que atravesar conflictos más grandes, más graves, y eso nos lleve a un nuevo momento, ¿no?, como ha ocurrido ya con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que cambiaron todo en ese momento. Entonces, bueno, dadas las situaciones y las condiciones, estamos en un momento de mucha tensión, muy delicado, que se lo ve con preocupación y que, bueno, también con cierta impotencia, ¿no?, porque desde Bolivia y siendo simplemente unos ciudadanos de este mundo, poco se puede hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, también tenemos la fortuna de estar un tanto lejos de esos conflictos y en una región que afortunadamente es más pacífica que en las regiones donde sí se están dando estos conflictos. Bien, Andrés, yo te agradezco por este análisis, muchísimas gracias, ha sido un placer, hasta otra oportunidad. Claro que sí, mucho gusto, Erika, gracias. Buenas noches. Bien, el contacto a través de Zoom con Andrés Guzmán, analista internacionalista, aquí en su programa De Noche es Mejor. 22:45, amigos. Momento de irnos a una pequeña pausa y enseguida retornamos ya con nuestro sector de seguridad industrial.